Tercera y última parte de nuestra explicación de cómo ha ido evolucionando las expectativas mesiánicas del judaísmo. Entonces, en el videoclip anterior habíamos hablado hasta el punto donde es restaurado el reino de Judea en el año 539 antes de la era cristiana, y con ello se recuperan algunas cuestiones importantes, como el país, empieza a regresar el pueblo judío, pero la restauración es parcial. Y el punto importante aquí es que el linaje de David no fue restaurado en el trono. Desde entonces, los descendientes del rey David nunca volvieron a ser reyes en Israel. Por eso, el regreso de ese linaje al trono de Israel se convirtió en la expectativa mesiánica por excelencia. El sumo sacerdocio se restauró, pero el trono de David no. En el año 171 antes de la era cristiana, estas circunstancias volvieron a cambiar. Antíoco IV Epífanes, el emperador sirio Seleucida, depuso al sumo sacerdote Onías III, y con ello llegó a su fin el oficio de sumo sacerdote en su perspectiva tradicional. Unos años después, el país se sumió en la guerra macabea, y solo hasta que las cosas realmente se apaciguaron se pudo restaurar el sumo sacerdocio. Sin embargo, hubo un problema para los más tradicionalistas. El linaje que ocupó el cargo, los asmoneos, no tenían derecho a hacerlo, por no ser descendientes directos de Aarón por la línea de Sadoc. Los descendientes de Sadoc eran llamados los Sadoquim o Saduceos, y luego por la línea de descendientes de Onías III, el sumo sacerdote que había sido depuesto. En consecuencia, se inició una permanente tensión entre los diversos grupos del judaísmo, en la cual siempre jugó un papel muy importante la legitimación del poder. Con ello se consolidó también la expectativa de que cuando llegara la redención mesiánica, también se habría de restaurar al linaje correcto en el sumo sacerdocio. Esta idea está sobradamente demostrada por el contenido de los rollos del Mar Muerto. Ahora, los saduceos no se quedaron con los brazos cruzados. Hábiles políticos de oficio supieron mantenerse cerca de los grupos de poder, incluso después de que Judea volvió a perder su independencia en el año 63, antes de la era cristiana, cuando fue anexada como provincia romana. En el año 37, antes de la era cristiana, Herodes el Grande fue impuesto por Roma como rey de Judea, y esto marcó el declive definitivo de los asmoneos. Pronto el ejercicio del sumo sacerdocio volvió a recaer en manos de saduceos, aunque con una limitante. Las autoridades políticas, Herodes inicialmente, luego los procuradores romanos, conservaron el privilegio de poner y quitar los sumos sacerdotes a su antojo. Por lo tanto, la expectativa de una restauración plena del correcto ejercicio del sumo sacerdocio siguió vigente como una parte esencial de las expectativas mesiánicas. Sin embargo, debido a la ocupación romana y el gobierno tiránico de un extranjero como Herodes, la esperanza de la restauración del linaje de David en el trono se reforzó como la esperanza judía por excelencia, bajo la premisa de que cuando eso sucediera, todo lo demás también recuperaría su forma y lugar correctos. Entre los años 66 y 73 Judea se levantó en armas contra Roma, y en el año 70 Jerusalén y el templo volvieron a ser destruidos. A partir de este momento se volvió a una situación similar a la de la época del exilio en Babilonia. No había país, no había ciudad santa, no había templo, no había sumo sacerdote y no había rey. Las expectativas mesiánicas se exacerbaron una vez más hasta el máximo posible, y esta vez la situación se extendió durante casi 2000 años. En 1948 se refundó el Estado de Israel, y esto, desde la perspectiva de los religiosos sionistas, debe entenderse como un logro de carácter mesiánico, debido a que se consiguió uno de los objetivos: recuperar la independencia del país y con ello facilitar la posibilidad de la reintegración de todo el pueblo judío. Sin embargo, es obvio que las expectativas mesiánicas no se han completado. Ninguno de los dos linajes mesiánicos ha recuperado sus funciones, y la mayoría de los judíos todavía vivimos fuera de Israel. En el mejor de los casos, la situación mejoró, pero no se ha resuelto. Entonces, esta es una panorámica de cómo ha evolucionado la expectativa mesiánica en el judaísmo, que nunca hemos esperado lo mismo, no siempre hemos esperado lo mismo. El cristianismo no contempla este panorama. Desde su perspectiva, la esperanza judía solamente es una: la llegada de un redentor, y por eso le resulta razonablemente lógico
que no haya mejor candidato para hacerlo que Yoshua. Pero es una perspectiva completamente descontextualizada, que deja de lado todo lo que implica la redención mesiánica para el judaísmo. La tradición cristiana responde diciendo que esto se debe a un error por parte nuestra, porque no entendimos la dimensión espiritual del concepto Mesías y reducimos nuestras expectativas a hechos materiales enmarcados en la historia. En cambio, el énfasis del cristianismo está puesto en que ese redentor habrá de venir a resolver, o habría de venir a resolver, el gran problema de la humanidad, el perdón de los pecados. Problema que en realidad en el judaísmo no existe. La Biblia hebrea explica claramente la naturaleza de la expiación y en ningún momento la condiciona a la presencia del Mesías del linaje de David. Con ello, el cristianismo ha reducido la expectativa mesiánica a la llegada de una persona. Más aún, lo importante es esa persona, nada más. Mientras que para el judaísmo, lo importante es todo lo que tiene que suceder alrededor de la manifestación de esa persona. La restauración plena de Israel, incluyendo país, capital, templo, instituciones mesiánicas, paz, justicia y un ambiente óptimo para la obediencia de la Torá. Por eso el judaísmo es preciso. Cualquiera que pretenda ser esa persona, si no viene acompañado por esa restauración plena, nadie hasta la fecha lo ha hecho, no será reconocido como el Mesías que esperamos. Sin embargo, debe aclararse que eso no le quita el rango de Mesías a todos los que ya los ostentaron en el pasado. Los sumos sacerdotes del linaje de Aarón y los reyes del linaje de David fueron uncidos para ejercer su ministerio, sin importar si lo hicieron bien o mal, y pese al hecho de que la redención mesiánica no llegó, pero fueron uncidos. Por eso, cuando nos referimos al Mesías, nos referimos al Mesías que esperamos. Estamos hablando concretamente de aquel con quien vendrá esa redención de lo que llamamos reino mesiánico. Pero eso no le quita el rango de Mesías a todos aquellos que en el pasado ya lo fueron, como los reyes o los sumos sacerdotes. Espero que con esto quede claro la diferencia abismal e irreconciliable entre los conceptos cristiano y judío sobre el Mesías. ¿Qué es lo que explica justamente por qué los judíos no podemos reconocer a Yoshua como Mesías? Nunca recibió la unción mesiánica que lo facultara para ejercer como rey o como sumo sacerdote. Nunca gobernó en Israel. No fue uncido, no es ungido, no es Mesías. Todo el asunto de que cumplió profecías mesiánicas en realidad es secundario e incluso falaz, porque todas esas supuestas profecías son fácilmente refutables. Pero además, en realidad se trata solamente del pretexto teológico que inventó el cristianismo desde el siglo II para poder justificar cómo era posible que alguien que nunca recibió la unción ni ejerció el poder en Israel tenía que ser considerado el ungido, algo que para el judaísmo es simple y sencillamente imposible, inverosímil e inaceptable. Por eso, un verdadero judío no puede aceptar que Yoshua sea el Mesías.